Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, les saluda Fito Cabral, estamos en las pantallas de NPI y hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno de ellos es el problema de la tierra, no sé si llamarlo el dilema de la tierra en Paraguay, y también vamos a hablar de los desafíos que hay para la dirigencia política y también los desafíos que hay para nuestro país buscando el desarrollo. Esos dos temas los vamos a encarar hoy con invitados de lujo que nos acompañan y antes, por supuesto, presento a la estrella del programa, a Estela Ruiz. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Fito, muy buenas noches a la audiencia. Y bueno, son dos temas que calan hondo. Uno, porque es el tema de la tierra, yo siempre digo, tiene olor a sangre siempre en Paraguay, siempre genera crisis sociales. Hace poco tuvimos un incidente muy importante. Y el tema del liderazgo también, que es nuestro segundo bloque. Así que bienvenidos. Bueno, nos acompaña para hablar del tema de la tierra en Paraguay, del problema de la tierra en Paraguay, Liz García. Ella es investigadora de la organización Base IS, estuvo también en CADEP y tiene varias publicaciones hechas, algunas para CONACYT. Y bueno, ella es especialista en el tema, por eso queríamos invitarle a hablar de algo que esta semana fue nuevamente noticia por un suceso violento. Nosotros no queremos hablar de ese suceso, queremos hablar del problema de fondo que tiene aristas bastante graves, una corrupción profunda en cuanto a las instituciones que tienen que administrar y solucionar y dirimir los problemas de tierras, también una distribución desigual de tierras en nuestro país que lleva a conflictos graves. Históricamente han sucedido conflictos bastante graves debido al problema de la tierra. Por eso invitamos hoy a Liz García, investigadora social sobre este tema. Liz, pareciera que la corrupción es un eje central o transversal en cuanto al problema de la tierra, pero quizás no sea el único problema. Hay problemas de fondo, hay problemas históricos, hay una distribución desigual de la tierra y nos gustaría que nos comentes a qué conclusiones llegaron en las distintas investigaciones que fueron haciendo. Genial, muchas gracias Fito, gracias Estela por la invitación. Así como ustedes mencionan, el problema de la tierra tiene olor a sangre, como decía Estela, y también es un problema histórico. Para hablar del problema de la tierra es necesario que nos remontemos incluso hasta el final de la guerra contra la Triple Alianza, que es el momento que marca la forma en la que se estructura la tenencia de la tierra en nuestro país, que tiene como característica el latifundio. El latifundio que además está en manos extranjeras, en manos de capitales extranjeras principalmente, ¿verdad? Tras la guerra contra la Triple Alianza, a partir de la promulgación de dos leyes en 1883 y 1885, se vendieron algo así como el 40% del territorio nacional en manos extranjeras, ¿verdad? Y esta situación que convirtió a nuestro país en un clave de tanino, hierba y ganadería, digamos, se profundizó con la dictadura de Stroessner, ¿verdad? A partir de la dictadura cívico-militar encabezada por Stroessner, este problema se agudizó y ahí es fundamental mencionar el problema que causan las tierras mal habidas, que es la principal bandera de reivindicaciones que el campesinado tiene hoy en nuestro país, ¿verdad? Durante la dictadura stronista se repartieron más de 7 millones de tierras a personeros de la dictadura, ¿verdad? Y desde el final de la guerra, al final de la dictadura, hasta el 2003, algo así como más de 1 millón de tierras se han repartido de forma ilegal a amigos del poder, ¿verdad? El poder que se constituyó en el periodo del estronismo, durante la dictadura estronista, cuyas principales características aún perviven, tanto en la matriz económica como en la forma en la que se ejerce el poder. Entonces esa sería la explicación del profundo problema de la tierra que tenemos en nuestro país. Para poner un ejemplo muy sencillo, podemos decir que de las más de 5 millones de hectáreas que están destinadas a la agricultura en nuestro país, el 94% de la superficie se destina a la producción de rubros del agronegocio, principalmente soja transgénica, maíz transgénico y otros rubros que forman parte del complejo sojero. Solamente el 6% de esas 5 millones de hectáreas se destinan a la agricultura campesina. Eso marca muy fuertemente la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra que tiene nuestro país, que
tiene un índice, se llama el índice de Gini, es de 0,93, es una desigualdad casi perfecta. Entonces, esa es la característica del profundo e histórico problema de la tierra en nuestro país. Ahora, Liz, en el gran debate que se suele dar con respecto a las tierras mal habidas, los que poseen esas millones de hectáreas o los que defienden ese reparto de tierras a los amigos de Stroessner y luego a los amigos del poder, ya caída la dictadura, sostienen que la ley en ese momento le habilitaba a Stroessner y a los otros a entregar la tierra a quien la quisiese. Es decir, yo quería unas tierras en el Chaco y bueno, la ley me permitía. Por lo tanto, no se pueden llamar tierras mal habidas. ¿Cuál es la respuesta jurídica que ustedes tienen a ese planteamiento? El Código Agrario, que se estableció a partir del año 1963, estableció la figura de sujeto de la reforma agraria. Sí. Y que tiene determinadas características. Esa decisión política que se tomó durante la dictadura tuvo que ver con que hubo una concentración muy importante de población campesina en el área central de Paraguay. Entonces, la dictadura necesitaba sofocar esa fuente de conflicto que iba a empezar a ser la falta de tierra en la región central de nuestro país, ¿verdad? Entonces, tuvo que, digamos, llevar adelante este proceso de colonización que se llamó para, digamos, destensionar ese conflicto que estaba muy agudo. Además de eso, hay otras razones por las cuales se llevó adelante ese proceso que están muy vinculadas con también la política de seguridad nacional, que fue clave en la dictadura stronista, ¿verdad? Para evitar que el bosque, que digamos fue colonizado en un primer momento por la población campesina, no fuera un foco de posibles conformaciones de guerrillas armadas, por ejemplo. Claro. Entonces, tuvo también como esa misión la colonización durante la época stronista, muy marcada también por la vinculación geopolítica de Paraguay y de la dictadura con Brasil, ¿verdad? Ahí recordar también que ese proceso de colonización o de ida hacia el oeste, hacia el Alto Paraná, digamos, se dio en el mismo proceso hacia el este en Paraguay y el oeste en Brasil, ¿verdad? Se dio en el mismo proceso en el cual se conformó la estructura de Itaipú, ¿verdad? En esos años, donde la dictadura empezó a tener la alianza con el gobierno brasileño, que en ese momento también era dictatorial. Entonces, cuando pensamos en la estructura de la tierra, en la estructura energética, es necesario pensar en la dependencia que la dictadura causó hacia Brasil con respecto a nuestros dos recursos estratégicos. Pero volviendo a la cuestión del código agrario, digamos, las características de la población destinataria de la reforma agraria era la población campesina. Entonces, era la población que necesitaba tener recursos para producir, para poder vivir, digamos. Y esa es la figura que caracteriza al sujeto de la reforma agraria, sujeto que más adelante también las mujeres campesinas empezaron a reivindicarse como sujetas también, no solamente sujetos, sino también la necesidad de que las mujeres campesinas formen parte de la política que destina tierra necesaria para la vida y para la producción, digamos. Ahora, superado, digamos, aunque no se haya superado porque las prácticas y hasta los propietarios, los nuevos dueños de la tierra siguen siendo los mismos que en la época de la dictadura, pero digamos, pasado 30 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, pareciera como que la corrupción también sumó a esa distribución desigual de la tierra. La doble titulación de las mismas tierras, colonias que debían estar en manos de un sector terminaron pasando a manos de otros, la situación económica terrible de los campesinos que se veían forzados a vender sus tierras para migrar hacia las ciudades, ya que no tenían ningún tipo de apoyo, también sumó, me imagino, a esta distribución que era bastante desigual. Así mismo. Digamos que la caída de la dictadura no permitió una democratización real de las principales dimensiones que hacen a una democracia, si le llamamos así, como es el acceso a la tierra, como es el acceso a la educación, a la salud. Entonces, digamos que la democracia es posible para un pequeño sector que concentra ese poder, pero si vemos los datos de los desalojos, de la terrible violencia que sufren las comunidades campesinas e indígenas, podemos ver que hay una
muy débil institucionalidad de lo que se podría llamar democracia dentro de las categorías incluso liberales, ¿verdad? Entonces, la corrupción sin dudas es un elemento que forma parte de este entramado, sin embargo no es seguramente el más importante, porque ahí es también importante mencionar de qué forma se estructura el presupuesto general de la nación y hacia qué sectores va destinado, digamos. Que claro, en ese armaje hay corrupción, pero la propia política económica del Estado beneficia el desarrollo del sector de los agronegocios, que son los que concentran la mayor cantidad de tierras, ¿verdad? Ahora sí hay datos que son reveladores en torno a cuál es la orientación política que tiene el gobierno. Por ejemplo, entre el 2018 y el 2022, estos últimos meses del 2022, junio del 2022 en particular, el presupuesto del INDER tuvo un decrecimiento del 42%. Entonces, el presupuesto que tiene hoy el INDER para llevar adelante su política es deficitario, digamos. Así también de las dos instituciones del Estado que están encargadas de alguna manera de temas que se vinculan con la agricultura campesina, estas 12 instituciones, de acuerdo a un estudio reciente de Verónica Serafini y Víctor Imaz, muestra que el presupuesto general de las mismas corresponde solamente al 0,8% del PIB nacional. Es decir, eso también explica, digamos, la ineficacia de estas instituciones, ¿verdad? Donde claro que también un componente fundamental constituye la corrupción, pero la corrupción es estructural y es histórica, ¿verdad? Y necesitamos en ese sentido un verdadero proceso de memoria, verdad y justicia que coloque estos temas en la agenda. Se suele hablar con insistencia de que Paraguay tiene una de las más altas concentraciones de la tierra en el mundo. Y hay una cifra que se repite, pero que miembros de la UGP sostienen que no es cierto. Que el 2.5% de la población del Paraguay concentra el 85% de las tierras. Sí. Eso es así. Ese es el resultado del último censo agrícola nacional que se realizó en el 2008. Ya hace muchos años de esto, se tenía que haber realizado en el 2018 y se fue postergando su realización. Ahora está en marcha el proceso de organización del censo, ¿verdad? Que también tuvo, digamos, varias... digamos que es el sector de la UGP y los gremios de la producción han dicho que estaban en contra o que no les parecía ciertos procesos, etcétera, ¿verdad? Porque seguramente ese dato quedó atrasado, digamos, porque se ha sentido un feroz avance de los rubros del agronegocio sobre los territorios. O sea, que ha empeorado. Entonces ha empeorado. Y ese dato no se puede negar porque es un dato que fue producido por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco del Censo Agrícola Nacional. Entonces son datos oficiales, además. O sea, no solamente existen, sino que además fueron producidos por el mismo Estado, digamos, por el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces negar ese dato es también como negar la existencia de tierras malavidas, lo cual es interesante porque muestra cuáles son los intereses involucrados ahí y a qué grupos responden, ¿verdad? Muy claramente. Bueno, en muy poco tiempo se va a iniciar un segundo o una actualización de ese censo agrícola, así que vamos a tener datos más actualizados. Pero a la vuelta de la pausa nos gustaría saber, Liz, y conocer en números lo más cercanos posibles, ¿cuántos paraguayos y paraguayas son personas que no tienen un lugar donde subsistir, donde sobrevivir, donde de alguna manera generar su vida, digamos? Entonces, a la vuelta de la pausa hablamos un poco más de eso con Liz García. Seguimos aquí en Contexto, estamos en compañía de Liz García, investigadora, ella pertenece a la organización Base IS y estamos hablando del problema de la tierra. Antes de ir a la pausa, le consultábamos a Liz si es que hay un número, por lo menos cercano, aproximado, de compatriotas que no tienen un pedazo de tierra en el cual poder plantar alimentos para su subsistencia, tener no sé, unas cabezas de ganado, sobrevivir, subsistir, ir para adelante, hacer algo y que bueno, en este caso están a la de Dios que es grande porque no tienen un metro cuadrado de tierra. ¿Cuántos paraguayos y paraguayas están aproximadamente en esa situación? Hay estudios, cálculos que llevaron adelante sociólogos. Por ejemplo, Quinten Riquelme en el 2003 hizo una publicación donde mencionaba que
a partir de cálculos sobre estadísticas de los 90 y como la comprensión de la situación de la tierra en ese momento, podían llegar a decir que son alrededor de 300.000 personas sin tierra, ¿verdad? Hay organizaciones campesinas que en base al trabajo que hacen cotidianamente con las personas sin tierras en los territorios rurales, hablan de alrededor de 450.000 personas. Entonces, los cálculos arrojan más o menos ese número, entre 300.000 a 450.000 personas sin tierra, más o menos. Y a esto, aquí están incluidos los campesinos que tuvieron que emigrar a la ciudad y que hoy están en los cinturones de pobreza, los sin techos, ¿o este es un número exclusivo de campesinos? Este es un número exclusivo a partir de cálculos sobre la cantidad de fincas campesinas existentes. El número creería, ¿verdad?, a partir de estimaciones y la comprensión de la realidad, que el número al incluir la población urbana aumentaría, sin dudas. ¿Dónde están hoy estos campesinos sin tierra? Estos campesinos sin tierra están sobre todo en los departamentos como Caguazú, San Pedro, Cazapá, ¿verdad?, Canindeyú. Son los departamentos históricamente campesinos que sufren el avasallamiento del agronegocio, así como también Alto Paraná, Itapúa, etc. Y cuando digo dónde están en términos territoriales que me especificaste, ¿dónde están hoy viviendo con sus familias? Bueno, con esas 10 hectáreas que tiene el padre, ahora que tuvo varios hijos, esos hijos siguen viviendo en la misma familia y la tierra ya no es suficiente, o están en algunas ocupaciones. Sí. Más o menos, ¿dónde están distribuidos? Tiene esas características, Estela, sin dudas. En un primer momento se da un proceso de minifundización de las tierras, ¿verdad? Pero eso nunca es suficiente para una vida digna. Entonces, generalmente estas personas acampan y en ese marco llevan adelante ocupaciones, ¿verdad? Se mueven diferentes territorios, un poco esa es la dinámica. Que es cambiante también, no es estática, sino que tiene una dinámica, porque muchas veces consiguen trabajos, tienen changas, etcétera. Entonces hay una dinámica en el hábitat de esas personas, digamos. Pero eso también explica las ocupaciones de tierra, ¿verdad? Y hay un dato que es muy importante a ver, es que el 60%, alrededor del 60% de los asentamientos campesinos fueron conquistados a partir de ocupaciones de tierra. Ese es el mecanismo a través del cual históricamente el campesinado ha conseguido un pedazo de tierra donde vivir, ¿verdad? Y cuando hablas del índice de Gini, como para graficarlo, digamos, tenemos ahora la idea de 300 a 450.000 campesinos sin tierra. Y cuando hablamos de la concentración de tierra, ¿en qué porcentaje de personas, en qué cantidad de personas o familias se concentra la mayor cantidad de tierras? Así como habíamos dicho antes, es alrededor del 2% de la población que concentra más del 85% de las tierras. Luego hay diferentes escalas en la medida en la que hay diferentes tamaños de superficie de tierras ocupadas por los latifundios, ¿verdad? Tenemos casos paradigmáticos de concentración de tierra, como puede ser Favero en Canindeyú, ¿verdad? O otros casos como, por ejemplo, agroempresarios brasileros que son más pequeños, que tienen pequeñas o medianas empresas agroexportadoras, ¿verdad? Entonces, varía de acuerdo a la cantidad de tierra que concentra cada empresa, digamos. Pero si hablamos del 2%, hablamos de 140.000 personas, si fuéramos 7 millones de paraguayos. Ese 2%, o sea, 140.000 personas concentran el 85% de la tierra. Es así. Eso de acuerdo al Censo Agrícola Nacional del 2008. ¿Quién es el mayor latifundista del Paraguay? ¿Favero? Hay varios ejemplos, y muchos de los ejemplos son justamente amigos de Stroessner, ¿verdad? Sí. Está el libro de Villara, donde se recolecta la lista de personas que concentran la mayor cantidad de tierra, entre los que se encuentran políticos actuales, ¿verdad? La misma familia de Mario Audo, HC, Horacio Cartes, Blas N. Riquelme, ¿verdad? Todo ese grupo de poder que se concentró alrededor de la dictadura de Stroessner, y después casos como el de Favero, ¿verdad? Como agroempresarios brasileños que también durante la época de la dictadura, a partir de una política instalada por Stroessner, que permitió la venta de millones de hectáreas a brasileros, es que esto también se da, ¿verdad?
¿Y cuál es la solución, Liz, si hubiera alguna, y si hoy, en un periodo político, se tuviera que buscar una salida al problema de la tierra en Paraguay? ¿Cuál es la solución, digamos, en la cual todos los sectores puedan de alguna manera ganar sin que exista un conflicto? Porque se genera un conflicto en este momento. No sé, a Luis Vareiro siempre lo escuchamos decir que los que en algún momento obtuvieron estas tierras paguen por esas tierras y de esa manera se legalice, digamos, la tenencia de esas tierras, claro, que ya tienen 30, 40 años. ¿Cómo resolvemos el tema de las tierras, claro, malavidas? Sí, ¿cómo resolvemos ese problema? Claro. Lo que las organizaciones campesinas e indígenas dicen históricamente es la necesidad de una reforma agraria integral urgente, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Porque pensar en esto es también pensar en el modelo de desarrollo. Actualmente estamos viviendo una crisis de dimensiones muy profundas en las que, además de la crisis económica alimentaria, se combina con una gran crisis ambiental que está produciendo estragos en el campo. Por ejemplo, este año fue la zafra sojera peor hace 25 años. Desde hace 25 años que se instaló, digamos, el modelo sojero transgénico, hasta hoy esta fue la peor cosecha en la historia y se debe a la sequía. Y la sequía tiene que ver con la crisis ecológica que estamos viviendo como producto de la deforestación, ¿verdad? Y si bien el sector de los agronegocios tuvo una enorme pérdida monetaria, esto para las comunidades campesinas e indígenas significa hambre. De acuerdo al último informe del INE, uno de cada cuatro hogares pasa hambre en Paraguay, ¿verdad? Y esto va a empeorar en los próximos meses debido a la sequía, debido a las consecuencias del cambio climático que ha condicionado la pérdida de plantas, de cultivos, pero sobre todo, y lo más grave, de semillas. Entonces el hambre que se vive hoy va a continuar en los próximos meses, se va a agudizar profundamente este momento de crisis que estamos viviendo hoy. Entonces, digamos, este modelo condiciona una imbricación de varias crisis. Entonces, al pensar en la tierra y cómo resolver el problema, también es importante pensar en cuál es el modelo de desarrollo que queremos, ¿verdad? Porque este modelo se ve claramente que es insostenible, ¿verdad? Con datos muy concretos. ¿Cómo se hace esa reforma agraria? ¿Cómo se distribuyen las tierras? ¿Hay tierras libres o tierras del Estado o tierras, digamos, en un litigio judicial suficientes como para distribuir a estas 300 o 450.000 personas? Yo considero que sí, y lo necesario sin dudas es la voluntad política, por un lado, ¿verdad?, de tomar este tema seriamente, de llevar adelante un proceso de memoria, verdad y justicia, que también piense en un modelo de desarrollo que incluya, que sea incluyente, no como es ahora, que excluya a las mayorías sociales. Entonces, eso requiere una mirada distinta, ¿verdad? Eso requiere pensar en la producción de alimentos. Hoy lo que Paraguay produce es básicamente soja que va destinada al consumo animal en el norte global, en particular en Rusia y en China, ¿verdad? Lo cual nos condiciona también a una enorme dependencia hacia un solo rubro o hacia pocos rubros, una economía muy poco diversificada y principalmente dependiente de materia prima con casi nulo procesamiento. Entonces, esto implica un modelo de desarrollo que es excluyente, que no genera trabajo, que expulsa, que avanza deforestando, que avanza expulsando, que avanza con violencia, ¿verdad? Entonces, al pensar en cómo resolver esto, mirando la cuestión de la tierra, que es central, es necesario pensar en eso, como el modelo de desarrollo en general, pensar en un país que produzca alimentos para su población y no una superficie tomada para la producción de alimentos para animales en otros países, ¿verdad? Entonces, ese sería un cambio en la manera de considerar qué implica desarrollo, hacia dónde vamos. Hoy se dio un gran debate sobre la tierra a través de la Federación Nacional Campesina, y yo siempre me pregunto, ¿qué pensarán los jóvenes campesinos? ¿Quieren seguir siendo agricultores? ¿Quieren seguir trabajando la tierra? Estuviste ahí, Lee, escuchaste. ¿Qué dijeron los jóvenes campesinos? Los jóvenes campesinos que hablaron hoy en el gran debate nacional sobre la reforma agraria convocada por la FNC, dijeron varias cosas, entre ellas que la tierra es dignidad, que la tierra es felicidad, que se necesita tierra para poder vivir y producir con dignidad, ¿verdad? Entonces, la juventud
está en busca de tierras también, ¿verdad? Y sobre todo de un futuro distinto al actual. Y ahí también me incluyo como joven, digamos, porque la situación que vivimos hoy es realmente muy desesperanzadora, ¿verdad? Con las perspectivas a futuro en términos de posibilidad de producción y de vida digna son cada día más difíciles. Por lo que decía previamente con respecto a lo que implica la crisis climática y sus consecuencias, Paraguay es uno de los países más vulnerables al cambio climático por las condiciones de infraestructura que tenemos y por nuestra alta dependencia a unos pocos rubros de exportación. Entonces nuestra economía es realmente muy dependiente, está subordinada a intereses que además están conformados sobre todo por corporaciones transnacionales del agronegocio. O sea, la mayor parte de las ganancias que se produce a partir de la producción de nuestro suelo van destinadas estas enormes ganancias a corporaciones transnacionales, principalmente. O sea, la riqueza no queda en Paraguay. La riqueza no queda en Paraguay. Y esto es muy claro con solamente 2 datos que dan cuenta de la estructura de la matriz económica. Uno tiene que ver con la desigualdad del marco tributario en nuestro país. El sector del agronegocio, del total de la recaudación a nivel país, contribuye solamente en 1,8% de acuerdo a un estudio que hizo Sara Cebaco el año pasado Con la soja al cuello. Entonces, la mayor parte de la recaudación del Estado se da a través del IVA que pagamos los contribuyentes, ¿verdad? Entonces es sumamente desigual. Y lo otro que acompaña a este bajo peso tributario que tiene el sector que más gana, que tiene ganancias realmente extraordinarias a partir de la explotación del suelo, es el endeudamiento externo. Cada vez más el presupuesto general de la nación está basado en deuda que se toma a partir de bonos soberanos principalmente desde los últimos años. Entonces esto condiciona también a que nos enfrentemos de acá a unos meses a una enorme crisis de la deuda. Además, estamos pasando un déficit fiscal muy importante y próximamente vamos a tener con mayor agudeza una crisis de la deuda, que se agrava por la inflación a nivel mundial, que ha condicionado que suba la tasa de referencia de los Estados Unidos, y eso va a generar que la crisis de la deuda se dé más rápidamente. Entonces este sistema tributario, este sistema económico basado en estos 2 elementos que benefician al sector del agronegocio claramente nos ponen en riesgo a la mayoría, y eso también hace que el futuro que veamos los jóvenes y las jóvenes sea realmente poco esperanzador si es que no nos organizamos para tratar de construir otro tipo de modelo de desarrollo, ¿verdad? Al hablar de ese modelo de desarrollo y de la reforma agraria integral que se planteaba hoy en este encuentro sobre la tierra, ¿se puede generar competitividad con minifundios y con la agricultura familiar? Porque las imágenes que estamos viendo nos dan, digamos, un contraste gigantesco de la situación de asentamientos campesinos y lo que es el agronegocio con máquinas que parecen, no sé, extraterrestres parecen con la tecnología que tienen. ¿Se puede continuar con un modelo de producción minifundiario de agricultura campesina o se tiene que migrar y se tiene que ir hacia un modelo, no sé, cooperativista, de grupos más grandes que se sumen y que produzcan de manera más competitiva y más eficiente? Ahí hay ejemplos muy concretos que ya están llevándose adelante en la práctica en asentamientos campesinos, que dan el ejemplo que en la práctica concreta es posible darle el contenido a la reforma agraria. Por ejemplo, en la comunidad Ñupajú, en Tabaí, Cazapá, se está llevando adelante un proyecto de industrialización de la yerba mate, una yerba mate agroecológica, una yerba mate sana, que no contamina, que no daña, ¿verdad?, que da trabajo, y que a partir de una cooperativización se industrializa la producción campesina, ¿verdad? Así también hay un ejemplo como en Crescencio González y múltiples otros asentamientos campesinos que fueron conquistados al calor de la lucha por la tierra, que muestran en la práctica concreta que otro modelo de desarrollo es posible, un modelo de desarrollo que produzca alimento sano para la población y que pueda pensar en un proceso de industrialización que genere empleo digno para las mayorías sociales, etc. Entonces, creo que no es tanto la discusión entre
minifundio, latifundio, sino en un proyecto superador de esta caracterización de la estructura agraria que tenemos como resultado de la guerra contra la Triple Alianza, que se profundizó, como decía antes, durante la dictadura, hacia un modelo incluyente, hacia un modelo que genere condiciones de vida dignas para las mayorías, ¿verdad? Y en ese sentido, decir que la tecnología que usa el agronegocio condiciona fuertemente nuestra dependencia, la dependencia de la economía paraguaya hacia los capitales extranjeros. Por ejemplo, las maquinarias que estamos viendo son todas producidas afuera, cuestan mucha cantidad de dólares, ¿verdad? Así como también todos los insumos que se utilizan en los monocultivos transgénicos son extranjeros y son muy caros. Entonces, para que sea rentable se necesita inexorablemente continuar las áreas, la frontera agrícola. Esa es la forma en la que este tipo de cultivos tiene rendimiento económico, ¿verdad? Porque tiene un nivel de inversión sumamente alta y sumamente dependiente, ¿verdad? De estos insumos extranjeros particularmente. Liz, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema porque es un tema bastante importante, tiene muchísimo que ver con los problemas sociales que vivimos hoy en día, así que... Y en este contexto también de disputa electoral que nos obliga a hablar de estos temas y que proponen los candidatos. Gracias, Liz. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En instantes está ya con nosotros Roberto Artavia. Vamos a hablar de los desafíos del liderazgo político y los desafíos que tenemos como sociedad. A la vuelta de la pausa. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Bien, seguimos aquí en Contexto con Fito Cabral y ahora tenemos un invitado especial. Nos dio la deferencia, él está volviendo a su país y camino al aeropuerto. Está con nosotros Roberto Artavia. ¿Quién es Roberto Artavia? Él es el presidente del Consejo Directivo del INCAE, es una escuela de negocios, es consultor internacional, asesor de gobiernos y empresas en toda la región latinoamericana y conoce Paraguay. Ha trabajado con varios presidentes de Paraguay, con varios gobiernos, así que vamos a hablar con él sobre un tema que nos apasiona en estos tiempos político-electorales, que es el tema del liderazgo. Pero antes, muy buenas noches, señor Artavia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y agradezco la pausa camino al aeropuerto. Bueno, estuvo por Paraguay, estuvo trabajando en un tema de transformación digital, ¿puede ser? Transformación digital es una parte, en realidad de lo que se trata es de lanzar un gran proyecto nacional que le permita a Paraguay crear valor a partir de su riqueza en tres sentidos principales. La abundancia energética, que en esta coyuntura de cambio climático, de aceleración digital, de aumento en los precios de la energía a nivel global, se convierte en una gran fortaleza. Segundo, invertir en el capital humano, que se ha venido haciendo en el SNPP, en academias e institutos privados, formando gente con habilidades digitales, capacidades de programación, y así empezar a crear valor con tecnología, conocimiento, innovación, y no depender tanto de commodities agrícolas. Y tal vez lo tercero y lo más importante es atraer inversión. Acuérdese que cuando viene una inversión extranjera no es solo el capital o los empleos que crea, es acceso a mercados, es nuevas formas de producción, nuevas tecnologías, nuevos diseños de productos y servicios que de alguna manera empiezan a proyectar el país e irradian al país con un cambio en su estructura productiva. Esto fue realidad en el Asia de los 80s, en Latinoamérica, en algunas naciones, Chile, Costa Rica, Uruguay, en los 90s y la primera década de este siglo, y francamente ya es hora de que Paraguay dé ese salto. Esta siesta estaba con nosotros en radio Bernardo Toro, filósofo colombiano, y hablaba justamente del tema de los países que se propusieron dar un salto en cuanto a educación y desarrollo. Y lo que nos decía era, la primera pregunta que tiene que hacerse una nación o una sociedad es ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? Y en base a eso definir cuáles son sus objetivos en educación, en tecnología, en desarrollo, en producción, en lo que fuere, ¿verdad? Pareciera que desde afuera nos ven como un país de grandes oportunidades y nosotros nos vemos como un país de grandes problemas. Bueno,
Es un país de ambas cosas. Yo estuve trabajando con Liz Kramer cuando era ministra de Industria y Comercio, en el ministerio, en REDIEX, en el Parque Tecnológico de Itaipú, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, haciendo las estrategias para hacer una suerte de relanzamiento nacional, precisamente pensando en esa fortaleza que tiene Paraguay. Paraguay tiene fortalezas muy marcadas. Siempre hablamos de la abundancia de energía y ciertamente eso en esta coyuntura es una fortaleza fundamental. Podemos hablar también del bono demográfico, que si lo educamos, lo capacitamos en otro nivel, podemos tener una fuerza laboral que nos permita aprovechar esas coyunturas de una manera específica, creando valor con innovación, tecnología, conocimiento, emprendedurismo. Tenemos la economía más estable de esta región. Hay un gran conservadurismo fiscal, ahorita estaban hablando de eso justamente, y eso le da una estabilidad económica que es inusual. Tenemos una variedad de recursos que es impresionante en términos de biodiversidad, recursos hídricos, recursos energéticos, recursos mineros no explotados todavía en toda su totalidad. Una ubicación que hace unos años era una desventaja, nos encantaba decir que nuestra pobreza venía de la mediterraneidad, hoy resulta que somos el corazón de Mercosur, con una carretera interoceánica que posiblemente nos cruce relativamente pronto, con una hidrovía que se ha convertido en la tercera hidrovía del planeta en términos del movimiento de carga, que nos permite capturar materias primas en el Pantanal de Brasil o en Bolivia, además de nuestros propios recursos, de manera que esa posición se volvió una fortaleza fundamental. Y con base en esas fortalezas, si uno lo piensa un poquito, se pueden desarrollar gran cantidad de industrias. Ahora estamos enfocados, y era un poco tu pregunta, en industrias que llamamos electrointensivas de alta tecnología. Pero cuando hablamos electrointensivas, podemos hablar de agricultura de precisión, de movilidad eléctrica, podemos hablar de centros de servicios, podemos hablar de centros de datos, una cantidad de oportunidades que son, entre comillas, del futuro, de primer mundo, de la economía digital, que no han sido explotadas todavía. Yo tengo una frase que aquí molesta mucho y es parafraseando a un presidente de Costa Rica que hace muchos años dijo que el mejor ministro de Economía en Costa Rica era una buena cosecha de café y una buena helada en Brasil, ¿verdad? Que aumentaba los precios de nuestros commodities. Bueno, ya nosotros salimos de eso. Yo he dicho acá, aquí es una buena sequía en Australia, una helada en Argentina, lo que hace que el país crezca a un ritmo diferente. Tenemos que salirnos de esa situación y empezar a crear valor de una manera más estable, más constante, más sostenible. Y aunque parezca mentira, eso no depende de los recursos naturales, depende del talento humano y de agregarle valor a cada uno de los recursos críticos que tenemos en el país. En ese punto le quería preguntar, porque en cierta forma sabemos que, nos decía usted, hace 30 años más o menos viene a Paraguay, estuvo trabajando con diversos gobiernos, el gobierno de Lugo, el gobierno de Cartes, en cierta forma con el gobierno del actual presidente. Y cuando se enumera al Paraguay de las oportunidades, el Paraguay positivo, sin embargo, no podemos decir lo mismo de nuestras élites políticas y nuestras élites económicas. Y es muy difícil hacer que eso, ese todo positivo que tenemos de país, sin embargo, nuestra clase dirigente es muy mediocre y se ve solo a sí misma y no tiene visión de país. Es que lo que ha pasado, no en Paraguay, sino en muchas partes de América Latina, es que hemos encontrado una zona de confort donde hay una clase económica privilegiada, como usted dice, un político que establece esa lógica corporativista en la naturaleza del gobierno, que mantiene, por ejemplo, una baja carga impositiva y poca inversión social, ese tipo de situaciones, y donde se acomodan, valga la redundancia, con mucha comodidad, y pueden funcionar así por mucho tiempo, porque en realidad quienes tendrían que retarlos no tienen ni la energía, ni los recursos, ni la educación para hacerlo. Lo que estamos hablando ahora es que el mundo se rompió, las fronteras ya no existen. En este mundo digital, en este mundo globalizado, integrado, en este mundo donde las fronteras no significan nada porque todo ocurre, entre comillas, en la nube, en el ciberespacio, ya no nos podemos dar el lujo de estar en esa zona de confort, porque nos empezamos a desgastar. Y si bien es cierto, quienes están en esa posición de comodidad posiblemente han acumulado suficientes recursos para estar cómodos, se dan cuenta que la siguiente
siguiente generación, los jóvenes que ellos mismos han educado en privilegio, tienen otras expectativas, quieren cambiar la estructura de la economía, quieren emprender a nivel de tecnología. Entonces tienen una presión que nunca han tenido. Por un lado, la externa de la globalización, el ciberespacio, la revolución industrial, la crisis climática, los cambios en preferencias de consumidor que los van a obligar a innovar y a redefinirse. Y por otro lado, la presión de una generación que no quiere subsistir en el mismo sistema, sino realmente empezar a generar y a crear valor en otra forma. Y esa presión es lo que está haciéndonos cambiar. Cuando yo hablo de la coyuntura, siempre menciono las cosas más grandes de afuera, la crisis climática, la revolución industrial y todas las tecnologías que impone, cambios en las preferencias del consumidor, la guerra de Ucrania y la situación que crea con los precios de los alimentos y de la energía. O sea, hay una coyuntura que uno diría es muy favorable para Paraguay en este momento. Pero además de esa coyuntura está esta situación social, este desgaste del modelo que nos tiene que obligar a cambiar. Y de alguna manera estamos aprovechando esa doble coyuntura. Yo espero que el gran aliado de Paraguay Digital en este país sea la juventud moderna, la juventud educada, que quiere ver el potencial del país y realizarlo en otra forma, además de, por supuesto, aprovechar toda esta coyuntura. Y hemos tenido la buena fortuna de encontrar líderes en algunas instituciones que comprendieron esto y se han involucrado en este proyecto a título personal y no institucional para asegurar su continuidad en el tiempo. No tenemos mucho tiempo tampoco. La ventaja que tenemos hoy, por ejemplo, en energía, una de las estadísticas, uno de los estudios que traje es analizar cómo está cambiando el mundo en términos de energía renovable. Bueno, el año pasado a nivel internacional se aprobaron 610 megaproyectos de energía renovable, 64 de ellos en América Latina y más de la mitad de ellos en Brasil. Esos proyectos, por el ritmo de ejecución de este tipo de inversiones, se van a estar dando en los siguientes 4 a 8 años. O sea que esta ventana, en lo que se refiere a energía, tiene esos 4 a 8 años de carrera y después vamos a tener que recurrir a otras cosas. Entonces debe haber un sentido de urgencia. Y voy a decir una cosa que tal vez no creo que sea muy provocativa, pero a Paraguay lo agarro en un excelente momento, porque tenemos un cambio de gobierno, gente que tiene que proponer una cosa diferente, que tiene que ganar una elección, y ojalá lo haga no sobre el peso de una tradición ideológica y política, sino realmente planteando grandes proyectos para el país. Cuando planteabas que no hay una juventud que no tiene ni la energía, ni los recursos, ni la educación para retar a estas élites que hoy plantean la continuidad y seguir con esta inercia, hay, decías también, otra juventud, me imagino, de esas élites que sí tuvo una educación y que tiene otra visión. Dependemos de esa juventud, de esa élite para llegar a un cambio. Claro, vos tenías hace 15 minutos sentado en esta silla a una joven que estaba planteando un cambio en una visión que tal vez algunos vieron ideológica, otros vieron idealista, pero que fundamentalmente es una expresión de la inquietud que necesitamos hacer las cosas de manera diferente. Ayer, cuando presentamos Paraguay Digital, una de las presentaciones tal vez más inspiradoras, más emocionantes es de un joven, Alejandro Zucolillo. Sí, por supuesto, ciertamente voy a decir, en una vida que ha tenido todas las oportunidades, pero que en vez de recostarse en el confort del grupo familiar, está buscando cómo transportarse y cómo transferir, cómo cambiar completamente la movilidad, hacerla eléctrica, inteligente, sostenible en el Paraguay, y colectiva, por supuesto, me refiero a la movilidad colectiva. Entonces sí, esa juventud que ha visto otro mundo, que tiene otras expectativas, que entiende algunos retos del futuro, van a ser una gran fuente de cambio y ojalá de liderazgo. Ahora, no podemos dejar de lado que como nunca hicimos la reforma educativa que correspondía, esta mañana tuve la oportunidad de abrir el Foro por la Excelencia de la Educación, convocado por el Ministerio de Educación. El ministro Zárate votó su discurso y francamente hizo un discurso bien bonito hablándole a los jóvenes sobre qué teníamos que hacer, cómo los teníamos que escuchar para darles todas las oportunidades de alcanzar felicidad, productividad, desarrollo pleno de sus capacidades. Eso es exactamente lo que debemos buscar. Pero como si hacemos una reforma educativa hoy, aunque la hiciéramos perfecta, los primeros graduados ocurren en 11 a 12 años, sí. Eso significa que tenemos que empezar a invertir
voy a decir fanáticamente, en la capacitación técnica, en microcertificaciones, en diplomados que vayan de 3 meses a 1 año para dotar a la fuerza laboral que tiene hoy de 15 a 35 años de las herramientas para incorporarse en este mundo y en esta nueva tecnología. Bueno, eso es un elemento central de Paraguay Digital, la formación de capital humano con las destrezas que se requieren para poderse insertar ellos personalmente, sus sectores productivos y al país en esa economía del futuro, pero no con base, llamémoslo así, en el músculo rojo, en su esfuerzo físico y el bajo costo de su mano de obra, sino más bien en su talento, en su formación, en darles destrezas únicas que combinados con los recursos nos convierta, ojalá, en un exportador de cosas muy diferentes a las que hemos exportado hasta hoy, que no significa que vamos a dejar de exportar soja o carne o maíz o arroz, eso lo vamos a seguir haciendo y está bien que así sea. Pero el siguiente gran motor o los siguientes grandes motores de esta economía debieran pasar por una economía de innovación, de tecnología, de conocimiento, basada principalmente en formación técnica y nuevos talentos de la juventud. ¿Cómo evalúa en estas periódicas visitas que hace a Paraguay como consultor, como asesor? ¿Siente que las élites económicas paraguayas le escucha y toma los planteos que usted le viene haciendo? A ver, yo te diría en una respuesta tal vez demasiado franca que los dividiría en 3 grupos. 1/3, sobre todo los más jóvenes y algunos que fueron idealistas en algún momento y que se les enciende la mechita del idealismo, definitivamente lo entienden, se matriculan, participan y hemos sido muy afortunados de encontrar un gran talento en dirigentes tanto empresariales como exministros o gente que todavía está en la función pública que han escuchado esto. Diría que hay otro tercio que son el paraguayo tradicional conservador, tanto entre los ricos como entre los pobres, ¿verdad? Los que están acostumbrados a ese sistema y que no quieren cambiar, unos porque no lo entienden y otros porque se sienten amenazados por él. Y hay un tercio que se oponen activamente porque creen que les vamos a retar las estructuras del poder. Y esa es posiblemente la más grande amenaza. Al final, yo estoy seguro, entre comillas, que van a ganar el primer grupo con apoyo del segundo, porque las fuerzas no es que venga un consultor externo o no es que un grupo de idealistas adentro lo planteen, sino que el mundo está cambiando tan rápidamente a su alrededor que ya es imposible oponerse a aquello. Voy a poner un ejemplo un poquito extremo, pero una de las estadísticas que estuve mostrando en este viaje es que uno de los sectores de mayor inversión extranjera directa en Estados Unidos, en Europa y en Asia el año pasado, de hecho el quinto entre todos los sectores de inversión, es carne vegetal y carne artificial, ¿verdad? La sustitución de estas grandes extensiones por la famosa carne magra, sabrosa, de Argentina, de Paraguay, o la carne un poquito diferente de Australia, o la carne de Brasil y de Estados Unidos, bueno, no va a ser, no van a perder contra lo que se hubieran imaginado, que es tal vez el cambio climático, el cierre de potreros, la reforestación. Van a perder contra la carne de laboratorio y la carne vegetal, que está alcanzando niveles impresionantes. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta aquí en Paraguay a esa situación? Los ganaderos lograron imponer una ley para que la carne vegetal no se llame carne vegetal en Paraguay. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, y los mecanismos de protección y de rechazo de estas cosas siempre van a existir. Pero es como... Claro, pero eso es como no ver el bosque. Exactamente, es no ver el futuro que tienen enfrente. Y más bien, ya que tienen los canales, que tienen el conocimiento, que conocen el sabor, que conocen las características, quieran estar liderando la inversión en ese campo en vez de oponiéndoselo. Y ahí van a terminar. Aquellos que vean el futuro, sus hijos y sus nietos de esos ganaderos que hicieron el Paraguay del siglo XX, van a ser los que transformen esa industria. Y así es la evolución normal. La otra cosa es que entiendan que la competencia no es de Argentina, no es de Brasil. La competencia es absolutamente global, porque la carne de laboratorio se produce en Suiza,
se produce en California, no se produce donde se producía la carne tradicional. Uno de los ejemplos que me encanta a mí usar en esto, Costa Rica es un país cafetalero, es que el café decafeinado en la planta, adivine dónde se produjo por primera vez, en Japón, donde se consume, donde realmente se le da el uso final. Entonces, si los grandes mercados de carne en Norteamérica y en Europa se mueven en esa dirección, nosotros nos vamos a tener que adaptar o sufrir las consecuencias. Y en esta carrera tecnológica, digamos, o de creación y generación de valor, ¿tenemos las posibilidades, digamos, de insertarnos en un mundo tan competitivo habiendo empezado tan tarde? Es que el problema es que si lo ves en esa forma, la respuesta siempre va a ser no. Ahora te voy a contestar de una manera indirecta. Nicaragua en los años 80, por la revolución sandinista, no tuvo ninguna inversión en telecomunicaciones. En el año 92 abrieron la telefonía a inversión extranjera y entraron de una vez las grandes empresas de telefonía celular y Nicaragua nunca completó su sistema de comunicación con alambres, sino que brincó directo al futuro con comunicaciones inalámbricas y por muchos años lideró Centroamérica y una buena parte de América Latina en comunicaciones celulares, porque no se desgastaron tratando de defender el sistema anterior. Aquí va a pasar algo similar en muchas industrias. Nos vamos a brincar las etapas de intermedio y vamos a pasar, entre comillas, del 1 al 7, no del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6 en muchas de estas industrias. Y por eso es que la inversión extranjera directa es tan importante, porque son estos empresarios visionarios con capacidades diferentes que vienen del mercado los que van a venir a aprovechar condiciones excepcionales que aquí se ofrecen para ayudarnos a dar el salto. Y en ese sentido, para volver al tema de partida, es importantísimo fortalecer instituciones. Aquí a mí me han criticado mucho porque yo digo la institución más importante del futuro de Paraguay, las instituciones más importantes del futuro de Paraguay son posiblemente ANDE y REDIEX. Y yo desde 2018 estoy proponiendo que convirtamos a REDIEX en una institución autónoma, independiente, una alianza público-privada que reposicione a Paraguay en el mundo, precisamente para lograr eso, ese posicionamiento y empezar a traer las inversiones que nos van a permitir dar ese salto de 7 leguas en vez del caminito de la geisha, ¿verdad? Que va repitiendo cada pasito chiquito y repitiendo errores y trayectoria cuando no es necesario hacerlo. En ese contexto en el que usted hablaba y conoce mucho Paraguay, vivimos en un contexto de cambios políticos, sociales, económicos. Creo que nadie vio venir la pandemia del COVID, aunque tuvimos antes otras pandemias. ¿Cómo tenemos que enfrentar los desafíos? Y ahí hablo de los nuevos liderazgos. Paraguay creo que está también políticamente en ese dilema entre el viejo liderazgo y los nuevos liderazgos. ¿Cómo debe ser un líder en Paraguay, más allá que sea político, económico, social? Déjeme empezar por el lado de lo que no debe ser. No debe ser un populista, que hoy está muy de moda en esta región, desafortunadamente, ¿verdad? Aquellos que simplemente quieren satisfacer demandas específicas de diferentes grupos, entre comillas, con cargo al fisco, con cargo a la deuda nacional, para perpetuarse en el poder, y desafortunadamente es algo que ciertamente queremos evitar. No debe ser una persona que represente los intereses de la vieja economía. En otras palabras, yo no estoy diciendo que no pueda ser un ganadero o un sojero en términos de su actual actividad económica, pero ciertamente tiene que ser alguien que esté pensando en cómo hacer la economía del futuro y no cómo sostener la economía del pasado. También creo que es importante evitar a toda costa, y tengo que decirlo, la gente que tiene una trayectoria cuestionable. Y lo digo Vamos a eliminar al 80% de nuestra clase política. Bueno, seguramente, pero es absolutamente esencial, porque si vamos a depender de un clima de negocios atractivo, si vamos a depender de crear condiciones propicias, seguridad jurídica, respeto de contratos, eliminar la arbitrariedad, es fundamental que eso no exista, y eso es indispensable para la inversión extranjera directa. Entonces yo me imagino más bien un profesional
que no tiene que ser muy joven, pero que sí tiene que comprender la dinámica global, que la tiene que poder explicar y que sea capaz de articular estos grandes proyectos de cambio. A mí me ilusiona mucho más una persona que me habla de transporte eléctrico colectivo o que me habla de agregarle valor a la electricidad que alguien que me viene a decir vamos a sostener el prestigio de nuestra clase agrícola y empiezan con un discurso que francamente estaba muy bien en 1960 pero que ya no calza con la realidad del mundo. Cuando planteabas hace instantes cuáles son o pueden ser las instituciones más importantes para nuestro país y mencionabas a ANDE y Rediex y hablabas también de que no deberían seguir al frente del gobierno personas con trayectoria cuestionable en las próximas elecciones, yo pensaba también en las instituciones de justicia en nuestro país. Sí. Porque si hablamos del futuro y de las inversiones y de que llegue a Paraguay, digamos, la inversión extranjera directa, la justicia tiene un papel muy importante para que ellos tengan seguridad. Absolutamente, y nosotros hemos hablado de eso en tres formas. Ciertamente hay que trabajar en la independencia de las Cortes, en la profesionalización y transparencia de las Cortes para estar seguro de que están decidiendo con base en criterios técnicos, precedentes, estructuras legales y no en favores y componendas. Pero tal vez lo más importante, porque eso no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana, hay toda una generación, voy a decir, de fiscales, jueces, una estructura que es pesada y que dura en el tiempo, es plantear mecanismos de resolución alterna de conflictos para la inversión extranjera, arbitraje internacional, de manera que un inversionista sepa que no viene a enfrentar 8 a 10 años metido en un juzgado del cual sabe que de todas maneras va a perder o va a tener que negociar, para decirlo en la forma más bonita que puedo, en vez de ir a un arbitraje donde sabe que se va a evaluar el mérito de lo que sea el conflicto por alguien independiente. Y es algo en lo que yo he insistido mucho. Si ven el trabajo que hicimos para el MIC, el que hicimos para Rediex, lo que hemos venido planteando, el tema de la resolución alterna de conflictos es fundamental en esta etapa y hasta que podamos hacer una transición judicial que ciertamente va a tomar más tiempo. Usted nos daba una especie de decálogo, sin ser decálogo, de lo que no debe ser los tipos de liderazgos. En estas visitas que hizo a Paraguay, y como no podemos evitar que sean los líderes los que nos lleven hacia adelante o hacia atrás o nos estanquen en este exasperante statu quo que tenemos en Paraguay en varias áreas. ¿Qué ha visto de esta nuestra élite política y económica qué atavismo debemos soltar? ¿Qué pregunta más complicada? Pero a ver, voy a decirlo en lo siguiente. Lo principal, a mi modo de ver, es que hay que romper con las tradiciones ideológicas. En el mundo la ideología ya no luce. Ya no es un asunto de ser liberal, de ser conservador, de ser neoliberal o de ser socialista. Es de poder plantear soluciones prácticas a las realidades que enfrentan los países. Y yo he visto socialistas que lo hacen maravillosamente, he visto derechistas que lo hacen maravillosamente, he visto liberales y neoliberales y conservadores que lo hacen maravillosamente, porque están enfocados en la realidad de los problemas y no en ponerle un lente ideológico que los limita en las opciones, en las alternativas que pueden identificar. ¿Qué país de Sudamérica ha entendido mejor este contexto y de lo que hay que hacer, hacia dónde apuntar? Bueno, es una buena pregunta. Definitivamente mi respuesta sería Uruguay, donde tuvimos, voy a decirlo en la peor forma, y tal vez esto hasta es ofensivo para él, un ex Tupamaro que estuvo metido en un techo, herido, escapando de la justicia, que estuvo preso 30 años y que después volvió y trabajó con una visión socialista y solidaria del país, pero permitiéndole a los mercados seguir trabajando tal cual, ¿verdad? Y después, por supuesto, vienen sus sucesores, unos de derecha, otros de izquierda, pero ya con una mentalidad de país más que de ideología. Soluciones prácticas, donde se pueden combinar una política social robusta con una visión abierta de los mercados. Esto también lo tuvo Michelle Bachelet en su momento en Chile, por poner un ejemplo
también más del lado de izquierda que de derecha, ciertamente. En dos países que tienen instituciones fuertes, instituciones sólidas. fuertes, y allá voy. En el caso de un país como Costa Rica, y perdón que hablo de él, pero yo soy costarricense, pero básicamente es precisamente la robustez de nuestras instituciones, que no importa mucho si el presidente es de derecha o izquierda, hay un norte bastante bien definido y el país camina al norte, a veces por el lado izquierdo de la calle, a veces por el lado derecho de la calle, a veces por en medio, y entonces hay más inversión y gasto público social, hay menos gasto público y más inversión en infraestructura, en un gobierno o en otro, pero el norte no cambia. La visión del país al que aspiramos ser no cambia. No sé si ustedes saben esto, pero Costa Rica tiene 3 años seguidos de ser el país que atrae más inversión extranjera directa en el mundo relativo a su Producto Interno Bruto. Tenemos 8 años de tener la mejor agencia de atracción de inversiones en el mundo y es privada. Es una agencia de inversiones que es privada, no le pertenece al gobierno, sino al sector privado y sin embargo trabaja en estricta alianza con el gobierno. Entonces, el hecho de que hayamos roto esas fronteras nos da el tipo de institucionalidad que otra vez provee soluciones prácticas y no ideológicas. Hoy tenemos un presidente que es de centro derecha, venimos de un presidente que era de centro izquierda, de uno anterior que era un poquito más izquierdista y antes de eso de la primer presidente mujer del país que era socialdemócrata y el norte del país no cambió. Lo que cambiaron fueron algunos tonos en la forma de la política social y de otras inversiones, pero el norte es el mismo. Entonces hay que tener un proyecto país, hay que tener visión de Estado. ¿Verdad? Ya parafraseando un poquito a Churchill, esa es la diferencia entre un gobernante y un estadista. El estadista ve el futuro y dirige su país hacia allá, sacrificando lo que tenga que sacrificar. El gobernante es el que solo está pendiente del poder de corto plazo y por estar en esa situación pierde las grandes oportunidades de cambiar el futuro. A mí siempre me llaman la atención, no sé si te quita un corte. No, tenemos que despedirlo con esta última pregunta tuya, Estela, Roberto, porque tiene que viajar. Nos gustaría seguir con él hasta el final del programa, pero vamos a tener que despedirlo un poquito antes. Siempre hay como una especie de génesis, es decir, alguien que dio y que vio y que diseñó, diríamos, ese país. O sea, por ejemplo, se habla mucho de Singapur, etcétera, etcétera, y se habla de personas específicas que, bueno, alineó en cierta forma hacia su visión de país. ¿Cómo es mejor cuando usted dice, bueno, yo haría en Paraguay, las dos empresas estratégicas son la ANDE y Rediex, y lo que usted señalaba, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser una discusión de la sociedad o es un liderazgo específico que viene y dice, este es el norte? ¿Cómo se hace? Es una buena pregunta. Pero a ver, tal vez te lo voy a contestar con una medio pregunta de regreso. ¿Vos conoces algún movimiento definitivo de transformación global que haya empezado por consenso? Todos empiezan por esfuerzos de liderazgo que terminan por inspirar a los grupos de la sociedad, una vez los más jóvenes, otra vez los no tan jóvenes, para moverse en una dirección. Y lo que necesitamos es eso, ese líder con una visión que la pueda comunicar, que pueda generar ilusión en la población, que sea incluyente, que no sea para favorecer a esta élite o a este grupo de interés en particular, sino que sea muy incluyente. En el caso, otra vez, y perdón por el ejemplo en Costa Rica, nosotros tuvimos dos líderes excepcionales, Rafael Ángel Calderón Guardia y José Figueres. Rafael Ángel Calderón Guardia trató de dar un golpe de Estado en 1948 que generó nuestra única guerra civil desde la independencia, desde 1821, y el que le quitó ese intento fue José Figueres. Y el mismo Figueres y Calderón después en discursos separados, uno en el exilio, porque Calderón se fue a vivir a México por un tiempo, y ya estando Figueres manejando una junta que le devolvió el poder a quien iba a ser el presidente legítimo, Otilio Ulate, los dos en discursos separados por 2 días y sin escucharse uno al otro dijeron: lo más importante de la revolución de Costa Rica no fue lo que hicimos, sino lo que no deshicimos. Respetaron las cosas importantes que había hecho el otro y las mantuvieron independientemente de sus diferencias ideológicas y personales. Eso es visión de Estado.
Estado, a pesar de que uno de ellos atentó contra el proceso democrático, esa visión y los elementos valiosos de su visión se mantuvieron en el tiempo por parte de quien había sido su contrincante en una guerra donde hubo muertos, donde hubo, en fin, toda la situación que una guerra civil provoca. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos esos estadistas que tengan esa visión mucho más grande que la coyuntura, pero que sepan aprovechar las coyunturas para crear el andamiaje y los cimientos de un futuro diferente. Ahora estamos en una coyuntura excepcional para este país y yo espero que a punto de entrar en la campaña política encontremos en los candidatos, que por cierto hay muchos, ¿verdad? Así que hay de dónde escoger, pero que encontremos entre todos esos candidatos los planteamientos que este país necesita para redefinirse hacia el futuro. Y otra vez, más allá del enorme sesgo político que hay hacia un partido que ha sido inmensamente dominante acá, que esa discusión entre los candidatos genere una visión común de un Estado y de un país que está listo para dar un gran salto y ya es hora de que lo dé. Usted ha oído esa frase famosa de que América Latina no es una región pobre, sino una región empobrecida. Bueno, eso aplica a Paraguay definitivamente. Este país es tan inmensamente rico en recursos que si le agregamos el valor mínimo que se le agrega en una nación europea a los mismos recursos que ustedes tienen, ya serían una nación rica. Entonces realmente es cuestión de aplicarnos, de aprovechar lo que tenemos, de invertir en nuestra gente y de soñar lo que es posible y una vez que lo soñamos, pues ponernos a trabajar para vivir el sueño. Don Roberto Artavia, gracias por estar esta noche con nosotros. Vamos a invitarlo nuevamente cuando esté de vuelta por el país y espero que no sea la noche que tenga que viajar y ahora lo dejamos ir para que tenga un buen viaje y un buen retorno. No, muchas gracias, siempre a la orden y más bien aprecio mucho la oportunidad de acompañarlos esta noche. Gracias. Estela, nos encontramos la próxima semana. Así es, hasta el próximo miércoles. Buenas noches.